Buenos días y bienvenidos a este webinar que organiza Quatre Casas y que, como saben, ¿no? Intentamos elegir siempre temas que resulten de máximo interés o que puedan ser de interés para ustedes, ¿no? En este webinar vamos a participar Jaume Bonet, socio del área de Fiscalidad Contenciosa, Ana Martínez, consejera del área de Conocimiento e Innovación, y yo mismo, Jaume Duch, asociado senior del área de Conocimiento e Innovación. El webinar lleva como título Criterios y tendencias de la inspección de los tributos, ¿no? Dado que, como ya hemos comentado en anteriores webinars, ¿no? Desde el despacho tenemos un sistema interno de seguimiento de las inspecciones, porque más allá de prestar un buen asesoramiento en la inspección en la que estamos involucrados, es muy interesante hacer un seguimiento de todas las inspecciones que llevamos. Somos un despacho grande, tenemos muchas oficinas, hay muchas inspecciones, porque esto nos sirve para marcar o para determinar qué criterios o tendencias sigue la inspección en un tema concreto o en un caso concreto, ¿no? Evidentemente, esto es muy interesante a efectos de anticiparnos a posibles regularizaciones que puedan haber con posterioridad o que puedan afectar a un contribuyente determinado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? A través del seguimiento que estamos haciendo, hemos visto que en este último año, final del año pasado, este último año, hemos visto que se han incrementado mucho las revisiones por parte de inspección de contribuyentes del IRPF o impuesto de patrimonio, ¿no? Normalmente muchas de estas actuaciones venían por requerimientos de gestión. Pues bien, en el último año y medio, 2 años, las inspecciones de IRPF e IP han ido aumentando de forma notable. Evidentemente, hay inspecciones de sociedades, de IVA y IS, pero, en fin, hemos detectado esta tendencia. De hecho, prueba de ello es que la semana pasada, ¿no? El webinar que se realizó el miércoles y que impartió Cristina Coca y Javier Ragué trató de los conflictos de los traslados de residencias entre comunidades autónomas, dado que hemos detectado y tenemos cierta experiencia debido a las inspecciones que hemos tenido, ¿no? Y hace 15 días, pues Javier Rodríguez y Delcia Capocasale también hablaron de un tema concreto que afecta a las sociedades, que es la deducibilidad de los gastos financieros derivados del endeudamiento para retribuir a los accionistas, ¿no? También hemos detectado ciertas inspecciones sobre este tema, pues se hizo un webinar sobre este tema, ¿no? Recordemos, y esto ya nos afecta directamente a este webinar, que la EAT cada año publica unas directrices, las directrices generales del plan de control tributario, ¿no? No dejan de ser directrices generales, pero nos dan pistas por dónde podrá ir la inspección, ¿no? De hecho, en enero de cada año, principios de febrero, se publica y nosotros hacemos un legal flash identificando aquellos aspectos concretos que creemos que pueden ser de utilidad, ¿no? Además de estas directrices concretas y estos aspectos que pueden afectarnos, también es muy relevante que en este plan de control tributario se incide cada vez más en las herramientas informáticas que dispone la administración tributaria, ¿no? Cada vez tienen más datos y, en función de esos datos, pues hacen una selección de contribuyentes, ¿no? De hecho, si revisan esa resolución, que tiene 50 páginas, verán que palabras como Big Data, digitalización, sistema automatizado, es una de las que más se repiten en esa resolución, ¿no? Con lo cual, bueno, tenemos como pista este plan de control, estas directrices generales que nos sirven para identificar, ¿no? Lo que la Administración habla de selección de contribuyentes por riesgo de incumplimiento. Esto es lo que la terminología que utiliza la Administración tributaria, ¿no? Además, y hablando de la inspección, este año también, ¿no? ha saltado también a la luz, bueno, una nota que ha publicado y que es pública en la EAT sobre los criterios de distribución del complemento de productividad, ¿no? La inspección tiene un bonus vinculado a su productividad, ¿no? Entonces, esa nota, que es pública, la pueden consultar en la página web de la EAT, tiene una obsesión específica, que es afirmar, ¿no?, que la retribución, ese bonus, no se calcula como una comisión sobre regularizaciones o inspecciones realizadas y la cuantía de esa inspección, ¿no? Afirman, ¿no?, que no se calcula, no hay una vinculación directa, que hay muchas variables más. En fin, es algo que está ahí. Quien tenga interés lo podrá revisar, ¿no?
En cualquier caso, el objetivo de este webinar de hoy es revisar aquellos aspectos que nosotros consideramos que son relevantes, que marcan criterios o tendencias de la inspección y que es bueno que sepamos con cierta antelación, ¿no? Cuando se tuvieron que registrar este webinar, les lanzamos unas preguntas voluntarias, ¿no? Sobre si han tenido alguna inspección, si hay algún aspecto que les preocupe de la inspección. La verdad es que algunos de los temas que se han contestado, pues los tendremos en cuenta y verán que son objeto de comentario en este webinar. Habrá algunos que no serán objeto de comentario en este webinar, pero seguramente en webinars posteriores se tendrán en cuenta, ¿no? De hecho, alguno de los temas que se ha comentado es el tema de regularización de las situaciones de precios de transferencia y pues probablemente, ¿no?, el miércoles de la semana que viene tendremos un webinar sobre precios de transferencia, ¿no? En cualquier caso, ¿no?, para intentarnos ajustar al tiempo que tenemos, en este webinar vamos a tratar estos 3 puntos que ya se anunciaban en la convocatoria que recibieron, que son, primero, Jaume Bonet nos va a comentar los aspectos que habitualmente son objeto de regularización o revisión en las inspecciones generales de sociedades. En segundo lugar, Ana Martínez nos comentará revisiones de los grupos fiscales y, en concreto, un aspecto específico de los créditos tributarios preconsolidación que puedan tener las sociedades que se integran en el grupo, el cálculo de su aplicación, tema también de gran interés. Y, finalmente, en relación a las personas físicas, al final de este webinar yo comentaré esta campaña de revisión de las operaciones de aportación de personas físicas de participaciones a holding personal, ¿no? Si tienen alguna pregunta, pueden formularla a través del botón Q&A que aparece en sus pantallas y al final de la sesión, si hay tiempo, pues alguna de ellas intentaremos contestarla. Sin más dilación, cedo la palabra a Jaume Bonet para que pueda iniciar su exposición. Esta cuestión que tratamos ahora, que es la deducibilidad del gasto por la retribución de los miembros del Consejo de Administración o administradores, es una cuestión antigua que empezó ya en el año 2008, o sea, hace ya 14 años, con la famosa sentencia del Supremo del caso Mao, en la que se creó lo que se vino a denominar la teoría del milímetro. Aquella sentencia lo que señalaba es que en los estatutos de las sociedades debía explicarse con todo detalle cuál tenía que ser la retribución de los miembros del Consejo de Administración o de los administradores de la entidad. De modo que cualquier persona interesada en conocer esa cantidad pues pudiese llegar a la cifra exacta con la sola lectura de los estatutos. Esta teoría del milímetro fue eventualmente abandonada a partir del 2015 con la reforma de la Ley de Sociedades de Capital. Pero desde entonces, que ya nos exige esa remuneración, que quede fijada la remuneración en los estatutos, no simplemente el sistema de retribución de los administradores, todavía continuamos viendo de manera bastante habitual comprobaciones inspectoras que tratan de algún modo, discutir la deducibilidad de este gasto. Y se ha hecho en base a 2 criterios fundamentales. La inspección ha venido discutiendo este gasto, señalando que se trataba de una liberalidad, básicamente porque como no estaba contemplado con la suficiente claridad en los estatutos, el pago que se hacía a esos administradores no respondía a una obligación real de la sociedad y la manera era entender entonces que era una liberalidad. Pero esta manera de atacar ese gasto para negar su deducibilidad parece que últimamente ha sido abandonada. Y lo ha sido especialmente de esta sentencia del Tribunal Supremo de 30 de marzo del 2021, que es una sentencia que obtuvimos aquí en el Departamento de Litigación Tributaria del despacho, en la que se analizaba, de hecho, unos gastos financieros devengados por un préstamo que tenía la sociedad para la adquisición de acciones propias para su posterior amortización. En ese caso, la Administración negó la deducibilidad de ese gasto financiero, señalando que estábamos ante una liberalidad. Y este supuesto de hecho, muy alejado del tema de los administradores, fue aprovechado por el Tribunal Supremo para, primero, reconocer que el concepto de liberalidad como gasto no deducible en la ley del impuesto sobre sociedades ha sido una cuestión muy controvertida a lo largo de los años y, por tanto, aprovechaba para fijar una doctrina que pudiese, de algún modo, pues, calmar las aguas y poner la seguridad jurídica que todos necesitábamos al respecto. Y lo hizo señalando que todo aquello que contemple una contraprestación nunca podrá ser considerado una liberalidad, ¿no?
Y esto para los intereses o para los gastos financieros que estaban regularizando en aquella inspección concreta era muy evidente, ¿no? La sociedad obtenía un préstamo y tenía que satisfacer gastos financieros, pues por la Constitución y luego eventualmente intereses, ¿no? Y es evidente que hay contraprestaciones recíprocas entre el banco, la entidad financiera y la sociedad, y por tanto pues, se concluyó en ese caso concreto que no estábamos ante una liberalidad. Este mismo criterio es perfectamente trasladable al gasto por la retribución de los administradores. Es evidente que ahí hay una contraprestación. El administrador recibe una remuneración, pero es a cambio de su trabajo en la sociedad como precisamente administrador o miembro del Consejo de Administración. Parece, decimos, porque esto nunca se puede decir con toda seguridad que nos gustaría, que la inspección está abandonando este argumento de la liberalidad para atacar ese tipo de gastos. De hecho, en la última inspección que tuvimos, en el acta que extendió el inspector actuario se hacía referencia a la liberalidad y luego el inspector jefe, cuando acabó resolviendo el expediente y regularizando el gasto por retribución a los administradores como no deducible, abandonó ese razonamiento jurídico y se centró en el segundo, que nos ocupa ahora, ¿no? Que es el recogido en el artículo 15, letra F de la ley del impuesto, que es el de gastos de actuaciones contrarias al ordenamiento jurídico. ¿Cómo lo razonan? Pues vienen señalando que en la medida que haya un incumplimiento cualquiera de cualquier normativa mercantil vinculada a la remuneración de los administradores, ese incumplimiento hace automáticamente que el gasto sea contrario al ordenamiento jurídico y según ellos esto impide que sea deducible. ¿Cuáles son los errores que puede detectar la inspección en una relación entre el administrador y la sociedad y la regulación de la retribución de estos? Pues aquí citamos dos, como es, por ejemplo, que los estatutos no determinen el sistema de retribución, que simplemente se dediquen a señalar que el cargo de administrador será retribuido, pero no indiquen cuál será el sistema. No ya el importe exacto o el modo de llegar al importe exacto, eso simplemente el sistema de retribución. Esto sería una infracción del artículo 217 del texto refundido de la Ley de Capital, porque exige la expresión de este sistema en los estatutos. Y otro error que pueden detectar, que en la práctica vemos que todavía detectan, es que cuando estamos hablando de remuneraciones a administradores con funciones ejecutivas o a consejeros delegados, la normativa mercantil, en este caso el artículo 249 del texto refundido de la Ley de Capital, señala que debe existir un contrato entre ese administrador y la sociedad en la que se establezcan pues, los criterios para fijar la retribución del administrador. Estos son errores que puede detectar la administración y son los que precisamente toma en consideración para concluir, como decíamos, que estamos ante un supuesto del artículo 15F y, por tanto, que no es un gasto deducible. Equiparando esa irregularidad en el sentido de que se ha incumplido una normativa mercantil con una actuación contraria al ordenamiento jurídico. A nuestro modo de ver, esto no tiene ningún sentido. Y de hecho, por ir a lo que más nos importa, que es encontrar soluciones que sean válidas y que creamos que puedan prosperar, no tiene sentido por dos motivos principales. Uno, porque la propia administración tributaria, en este caso la Dirección General de Tributos, tiene varias consultas en las que está señalando que los gastos por actuaciones contrarias al ordenamiento jurídico son en realidad aquellos cuya realización está castigada por el propio ordenamiento jurídico por estar prohibida de algún modo, ¿no? Que se califican como actos directamente ilícitos. Por tanto, la propia administración tributaria mantiene consultas que interpretan el concepto del artículo 15, letra F, de modo distinto a cómo lo está interpretando la inspección de los tributos. Pero más importante que esto, tenemos una sentencia del Tribunal Supremo de 8 de febrero del 2021, o sea que tiene un año y ahora ya 8 meses, en la que se analizaba la deducibilidad de los gastos, de los intereses liquidados por una administración tributaria al regularizar la situación del contribuyente. De nuevo, estamos en una sentencia que no trata directamente el gasto por la remuneración de los administradores, pero que sí viene a definir que debe entenderse por un gasto por actuaciones contrarias al ordenamiento jurídico. En esa sentencia, el Tribunal Supremo lo que señala, en primer lugar,
es que no puede interpretarse este concepto de forma expansiva. Y viene a señalar de algún modo que una cosa es que la actuación sea contraria al ordenamiento jurídico, de lo cual nosotros extraemos que el pago de la remuneración al administrador no es una actuación contraria al ordenamiento jurídico, como en aquel supuesto concreto no era contrario al ordenamiento jurídico pagar los intereses que te exigía una liquidación tributaria. No es que fuera contrario ese pago, es que era necesario y obligatorio. Por tanto, no tiene ya una cabida en el literal de la norma. Esto por un lado, ¿no? Y por otro lado, decíamos, no hay que confundir este tipo de actuaciones con aquellas que realmente son en sí mismas contrarias al ordenamiento jurídico, que son las que pretende negar la deducibilidad fiscal el legislador. Y el ejemplo que ponía el Tribunal Supremo en aquella sentencia era el de los sobornos. Decía, oiga, si la empresa, por lo que sea, contabiliza un soborno, pongamos un caso extremo, ¿no? A un funcionario público para conseguir pues, una resolución que le favorezca, pues ese gasto que puede estar contabilizado no puede ser fiscalmente deducible, ¿no? Bueno, por tanto, consideramos básicamente que el criterio que mantiene la inspección respecto o cómo ataca la inspección la deducibilidad del gasto por la retribución de administradores, a pesar de la existencia de las dos resoluciones del central que citamos aquí, que son las que se apoyan reiteradamente las liquidaciones que practica la inspección de los tributos, son regularizaciones que a la larga consideramos que van a decaer y que el criterio del contribuyente defendiendo la deducibilidad del gasto acabará imponiéndose. Solo por terminar, y un ejemplo ya por poner la anécdota del caso, ¿no? Hemos tenido un supuesto de hecho muy reciente en que la inspección ha negado la deducibilidad de este gasto por que la sociedad no legalizó y no depositó el libro de las actas de la Junta General en el registro mercantil dentro del plazo de 4 meses después del cierre del ejercicio. Fíjense hasta qué extremo busca la administración errores que pueda cometer el contribuyente para negar la deducibilidad del gasto, ¿no? Y por terminar, hay que añadir que el reglamento del registro mercantil no establece un plazo y no señala que el incumplimiento de esta obligación de depositar esos libros de actas pues genere, ni mucho menos, la pérdida del concepto deducible del gasto, ¿no? Pero bueno, es un ejemplo para que vean cómo está la administración en este sentido y cómo busca lo que aquí sería claramente una manifestación de la voracidad recaudadora de Hacienda, porque, hombre, que el gasto responde a un servicio que Hacienda no discute en ningún caso y que la remuneración de algún modo se acepta, porque Hacienda no ataca la remuneración tampoco de ningún modo, pues lo que nos queda es simplemente lo que decía, ¿no? Una voluntad de regularizar por levantar cuota tributaria y acabar recaudando. Ese sería el primer tema que nos encontramos, decíamos, en inspecciones de forma muy recurrente. El segundo tema que queríamos tratar tiene que ver con la compensación de las bases imponibles negativas, ¿no? De las BINs. Se trata de una cuestión que sí que está prevista en este caso en ese plan de control inspector del año 2022. Es una cuestión que está prevista, de hecho, en los últimos ejercicios, en los últimos planes de control que va publicando la Administración Tributaria. Es un tema, el de las BINs, que preocupa y es un tema, el de las BINs, que el legislador, como todos sabemos, viene restringiendo de forma constante su compensación, ¿no? Por tanto, es también un hecho que la inspección pone el foco, cuando lleva a cabo una comprobación inspectora, en este tipo de gastos. Aquí simplemente por recordar un poco el funcionamiento de la normativa, porque al final la BIN será correcta o no será incorrecta en función de, primero, lo que ha hecho el contribuyente, lógicamente, y segundo, de lo que pueda llegar a comprobar la inspección de los tributos. En relación con las BINs acreditadas durante los últimos 4 ejercicios y que hayan sido aplicadas por parte del contribuyente en los últimos 4 ejercicios, estas tienen un plazo de comprobación de 4 años. La prescripción es la general, la inspección podrá llevar a cabo una actuación de comprobación de la corrección de esa BIN generada y aplicada en los últimos 4 años, como si fuese cualquier otro elemento de la obligación tributaria, sin ninguna limitación. ¿Qué sucede cuando la BIN ha sido generada pues, en años anteriores, pero aplicada en los últimos 4 años? Pues lo mismo, ¿eh? Cuando se aplica una deducción,
desde una deducción o en este caso una BIN, el derecho de la administración a regularizar, a comprobar y eventualmente regularizar esa base impositiva negativa es de 4 años contados desde que se presenta la autoliquidación en la que tiene lugar la compensación. Cosa distinta es cuando el contribuyente no aplica no compensa esa pérdida, sino que simplemente la mantiene acreditada cuando el origen de la misma es de hace más de 4 años. Pues aquí hay que distinguir entre cuando el origen de esa pérdida es de los últimos 10 años y cuando el origen tiene lugar en un año anterior a los últimos 10. Cuando la Corporación Inspectora va a analizar estas BINs que no han sido aplicadas, sino simplemente se mantienen acreditadas en la declaración del impuesto, y estamos hablando, insisto, de BINs generadas en los últimos 10 años, Hacienda tiene, desde la reforma de la legislación tributaria del 2015, una potestad comprobadora ilimitada, por decirlo así. Puede comprobar la corrección material de esa pérdida, la adecuación a derecho de la pérdida. ¿Qué significa esto? Que puede comprobar todos los ingresos, todos los gastos y cualquier elemento de obligación tributaria que en la práctica haya determinado la generación en su día de esa pérdida que a fecha de hoy todavía sigue pendiente de compensación en la autoliquidación del impuesto del contribuyente. Tanto, a efectos prácticos es como si la prescripción de 4 años y de toda la vida se extendiera a 10 años, pero se trata de comprobar BINs acreditadas y pendientes de aplicación. Si esa misma BIN se ha acreditado, decíamos, en años previos a los últimos 10, la potestad de comprobación de Hacienda disminuye. Continúa pudiendo comprobar esas pérdidas, pero no ya con la misma intensidad. No es ya la adecuación a derecho o la corrección material de la pérdida, lo que puede comprobar, sino simplemente elementos formales de su generación. Básicamente, que de la contabilidad se desprenda que se generó esa pérdida en ese ejercicio, que la autoliquidación venga recogiendo año tras año que la pérdida está pendiente de compensación y que la contabilidad de la empresa haya estado depositada en el registro mercantil. Es, por tanto, una comprobación estrictamente formal. Ya no podrá comprobar todos los gastos, todos los ingresos, cualquier elemento de acción tributaria que de algún modo determine la generación de aquella pérdida. Bueno, simplemente por tener en cuenta estos 3 momentos temporales. 4 años sin limitación desde que se aplican, 10 años cuando se han acreditado pero no se han aplicado, también sin limitación, y pérdidas que tengan origen en más de 10 años, solamente una comprobación estrictamente formal. Dicho esto, se genera una duda. ¿Qué pasa con las sanciones? Si Hacienda me comprueba una pérdida que yo me he acreditado, por tanto, tiene que ser una comprobación de los últimos 4 ejercicios, y me niega esa pérdida, lo que sucede es que tendremos una cuota dejada de ingresar, porque al quitarme la pérdida se incrementa la base imponible y supuestamente tendré que ingresar una cuota tributaria. Pues aquí la conducta del contribuyente, que consiste en dejar de ingresar, es perfectamente sancionable porque estamos hablando de los últimos 4 ejercicios. Y el derecho de Hacienda a sancionar también tiene un plazo de prescripción de 4 años. Cuando hablamos de la acreditación indebida, y imaginemos que esa acreditación indebida es de una pérdida que hemos generado en los últimos 4 años también, para el caso actual, por poner el ejemplo actual, ¿no? Sería de 2018 al 2021, una pérdida que yo aún tengo pendiente de aplicar, pues lo que hay es una infracción que la normativa, la ley general tributaria, califica como acreditación indebida de cantidades a compensar. Esta también es perfectamente, esa sanción se puede imponer perfectamente al contribuyente porque estamos hablando de los últimos 4 años. Cuando esta acreditación indebida de pérdidas lo es por una acreditación de una pérdida entre el 4º y el 6º año, o el 4º y cualquier año anterior, aquí tampoco habría ningún límite, desde 4 años atrás, la discusión por parte de la inspección de la pérdida, con los 2 límites que decíamos antes, ¿no? Una con toda la potestad comprobadora hasta los 10 años y otra solamente una potestad comprobadora formal de más de 10 años, permitirá eliminar esa pérdida a la inspección, pero no cabrá imponer sanciones porque la conducta tipificada como infracción tributaria, esa acreditación indebida, ha tenido lugar en un momento previo a los últimos 4 años. Y, por tanto, un momento en el que la potestad de imponer sanciones está prescrita. Pues bien, esta es la situación que tenemos con las BINs. Como decíamos, se comprueban
y el tema es conocer básicamente hasta dónde puede llegar esa comprobación. Y llegamos al último punto, que tiene que ver con el ingreso a cuenta en IRPF y las cuotas de IVA vinculados a vehículos que las empresas ceden a trabajadores. Aquí había también una evolución por parte de la inspección sobre cómo atacar este tipo de cesiones de vehículos a los trabajadores. Hay que tener en cuenta que una de las fórmulas que venía aplicando la Administración Tributaria hasta hace pues, muy poco tiempo se ha abandonado muy recientemente a tenor de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 29 de 2021 y especialmente porque el TEAC ha acogido ese criterio el 22 de febrero del 2022. Y esta resolución del TEAC, este criterio, ha sido aceptado por la inspección hace, yo diría que semanas, porque teníamos un caso en el que el acta se pretendía regularizar este tipo de gastos por la vía que ahora comentaré, pero en el acuerdo de liquidación tributaria que recibimos hace también unas semanas, el inspector jefe ya no lo ha hecho, entendemos que porque el TEAC ha acogido el criterio del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. ¿De qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de cuotas de IVA que la inspección tributaria venía entendiendo que la sociedad debería haber repercutido a los trabajadores que utilizaban esos vehículos. La sociedad adquiere unos vehículos o tiene unos leasings o unos rentings que generan unos gastos, tanto en impuestos de sociedades como unas cuotas de IVA soportadas que son supuestamente deducibles por la empresa, y cede el vehículo a los trabajadores. Pues bien, la inspección señalaba, si usted, sociedad, considera que esa cuota de IVA debe ser totalmente deducible, es porque en la siguiente actividad o actuación que usted hace con ese activo vuelve a haber una repercusión. Entonces, en lo que entendía es la cesión del activo a favor de las personas físicas trabajadoras de la sociedad, en este caso, es un negocio jurídico sujeto al impuesto, al IVA, y por tanto puede exigirse a la empresa el ingreso de la cuota de IVA que debería haber repercutido a las personas físicas, a los trabajadores que hacen uso de esos vehículos. Esto llegó por un supuesto que no es español, que era alemán, pero idéntico al que acabamos de comentar, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, quien resolvió, como decíamos, en enero de 2021, señalando que en esos casos no estamos realmente ante una operación sujeta a IVA. La operación entre la sociedad y el trabajador, persona física, no es una operación sujeta a IVA. Porque señala que debe existir en esa operación un vínculo directo entre la prestación y la contraprestación. Y dice, en la medida en que el trabajador no deba hacer nada para recibir esta contraprestación, nada que sea valuable en dinero, no deba satisfacer una cantidad de dinero directamente o deba renunciar a una parte de su sueldo a cambio de disponer de ese vehículo, no hay un negocio jurídico sujeto a IVA. Porque sí que hay una prestación de servicios, que es la cesión del vehículo, pero no hay una contraprestación, no hay ni un pago en efectivo por parte del trabajador, ni siquiera un pago, por decirlo así, en especie, como sería la admisión por parte del trabajador de reducir su retribución a cambio de percibir ese, o de tener derecho a usar ese vehículo. Y como no hay ese vínculo directo y esa sentencia, pues no estamos ante una operación sujeta a IVA y no puede exigirse un IVA a la sociedad que debería haber ingresado porque debería haberlo repercutido con carácter previo al trabajador. Por tanto, como decimos, el TEAC ha señalado que en estos casos concretos no puede exigirse esa cuota de IVA a la sociedad y, como decía, la inspección ya lo acepta porque hemos tenido un caso de hace cuestión de semanas con la Delegación Central de los Contribuyentes aquí en Barcelona. Este supuesto se ha abandonado. Quedaría todavía un caso en el que la inspección podría exigir la cuota de IVA a la sociedad. Sería el caso en el que el trabajador realmente renuncie a una parte del sueldo. Si en su paquete retributivo dice usted cobra, pongamos por caso, 100.000 euros y si quiere este vehículo cobrará 80.000 euros, y el trabajador aceptase esta segunda alternativa, ahí sí que hay una contraprestación. Renuncia a sueldo a cambio del vehículo
y por tanto aquí sí que la sociedad podría deducirse el IVA soportado en la adquisición de esos vehículos, pero tendría que repercutir a su vez un IVA al trabajador por la cesión de los mismos. Pero en términos generales parece que este supuesto que comentaba ahora se da en muy pocas ocasiones y por tanto la sensación que tenemos es que el IVA que exigía la inspección en esos supuestos pues no se va a volver a exigir. ¿Qué nos queda todavía? Nos queda todavía la discusión del IVA que soporta la sociedad, si es o no es deducible. Lo que dice la inspección es que la deducibilidad de este gasto está ligado a la afección de algún modo a la actividad económica del vehículo. ¿Y qué porcentaje del tiempo se considera afecto a la actividad económica del vehículo? Pues eso, lo que dice la inspección es que hay que buscar la relación entre el número de horas que debe trabajar el trabajador. En la práctica lo que hace es acudir a los convenios colectivos de cada sector para ver qué número de días debe trabajar y qué número de horas cada día, y sale un número de horas en total al final del año, y esto lo divide entre el número de horas totales del ejercicio. Y ahí aparece un cociente que en la práctica viene a ser, números redondos, el 20%. El 20% del tiempo del año el trabajador trabaja. Y el resto, el 80% restante, es un tiempo que el trabajador dedica a otros menesteres, los que sean. Entonces, aplica esta relación a la deducibilidad de la cuota de IVA soportada por la adquisición de esos vehículos que cede a los trabajadores. Tanto si el trabajador es un comercial, como si el trabajador hace un uso del vehículo pues por otros motivos, ¿no? Es lo que se denomina el criterio de disponibilidad que apuntamos aquí. Hemos visto que esto el central lo ha confirmado en alguna resolución. Por tanto, la inspección se siente cómoda aplicando este criterio y de algún modo traslada la carga al contribuyente, en este caso a la sociedad, para acreditar un tipo de deducción o de afección distinto. El trabajo puede ser ingente, ¿no? Porque si tienes que ir a buscar por cada trabajador, si por ejemplo han realizado algún viaje por cuestiones laborales y por tanto ha estado fuera de su localidad habitual, pues se podría defender esos casos que durante esas horas concretas, las que estuvo de viaje, no pudo disponer del vehículo y por tanto ese tiempo debería sumarse en la ecuación que comentábamos antes. Bueno, el trabajo puede ser delicado para conseguir probablemente porcentajes de deducibilidad mayores, pero tampoco muy relevantes. La discusión aquí que tenemos con la inspección y que no nos aceptan y que tendremos que ir, pues entendemos que a tribunales de justicia, es lo que es entender cuál debe ser el criterio de disponibilidad. ¿Tiene sentido que nos digan que el 80% de las horas del año el vehículo está a disposición del contribuyente, del trabajador, y hace un uso libre del mismo y por tanto no afecta a la actividad económica? Nuestra respuesta es no, no tiene sentido. Porque aquí apuntábamos la pirámide de Maslow, ¿no? O la jerarquía de las necesidades humanas. Hay un tiempo necesario, especialmente cuando hacemos un análisis a largo plazo, que, por ejemplo, cualquier persona debe dedicar al descanso, a dormir. Entonces, a lo mejor si vamos día a día podríamos llegar a la conclusión de que no es necesario, pero si vamos a buscar un tiempo mayor, como sería un año, es evidente que hay una parte de ese año en que es imposible materialmente que el trabajador haga un uso de ese vehículo para cuestiones personales, o lo tenga siquiera a disposición, porque no podrá disponer al final, tener disposición es tener la capacidad de disponer del vehículo y no la tendrá. Entonces, esta es la lucha que tenemos actualmente con la Administración para tratar de modificar esa relación 80-20 de la deducibilidad. Eso en cuanto al IVA. En cuanto al IRPF, la misma proporción se aplica en la consideración de la remuneración en especie al trabajador. Ese 80% del tiempo que, según Hacienda, el vehículo está a disposición particular del trabajador, debe calificarse a efectos de IRPF como una retribución en especie. Y en esos casos lo que hace la inspección es exigir a la empresa el ingreso de las retenciones a cuenta del IRPF de esos trabajadores que en su momento pues, no practicó o practicó por un porcentaje distinto de ese 80%.
Eso es lo que tenemos. ¿Qué más hay en relación con los vehículos? Pues no está esta regularización o esta cuestión concreta, no está en el plan de control anual, pero sí que está la posibilidad de que se emitan requerimientos de gestión sobre la necesidad de que el contribuyente revise cómo está tratando fiscalmente estas cesiones de los vehículos y que en su caso presente una declaración complementaria. Y lo hemos visto. Tenemos ejemplos de estos requerimientos, que son requerimientos de una página, en las que siempre se indica pues, lo que apuntaba ahora, ¿no? Hemos constatado, dice la Administración Tributaria, no es inspección, es gestión, ¿eh? Dice, hemos constatado que usted tiene una serie de vehículos en su activo, que los cede a sus trabajadores, pues le advertimos que debería revisar pues cómo los somete a tributación las posibles retribuciones en especie que traen causa de la cesión de esos vehículos o el IVA que soporta en la adquisición o en los rentings que tiene suscritos para disponer también de esos vehículos, ¿no? Por tanto, Hacienda manda y puede continuar mandando ese tipo de requerimientos y nos pone el miedo en el cuerpo. ¿Qué hago? Me voy al 80%, me preparo un dossier para justificar que es el 75, que es el 70, o directamente busco un argumento como el que decíamos antes de que la disponibilidad no puede ser ese cociente entre el número de horas que se trabajan y el resto de horas o el total de horas del año, sino que debe ser uno distinto, ¿no? Pero ahí está, hay estos requerimientos. Y por último, y por terminar esta fase, surgió la duda en un momento dado cuando estos temas pues, se comentaban en la prensa, qué pasaba con la cesión de los ordenadores portátiles y los móviles. También puede haber un uso del móvil particular y por tanto esto podía afectar la deducibilidad del IVA en la adquisición de esos móviles por parte de la empresa. O también puede haber ese mismo uso particular y por tanto estamos ante una retribución en especie a favor del trabajador. Pues bien, por suerte aquí tenemos una consulta de la Dirección General de Tributos del año 2022, en el caso de que una sociedad tenía un código de conducta dentro de la empresa en el que prohibía a sus trabajadores el uso para fines personales y particulares de ese tipo de activos, ¿no? De los portátiles o de los móviles. Y en este caso, lo que dice la consulta de la DGT es que, dada la naturaleza de esas herramientas, ¿no? Que son cedidas por la empresa a los trabajadores, como los móviles o los portátiles, y la indudable conexión que tiene esos activos con la realización de las funciones propias del trabajador, y todo esto sumado a la existencia en ese caso de ese código de conducta, dice no hay una retribución en especie. No sabemos qué hubiese dicho si no hubiese habido ese código de conducta implementado en la sociedad. Por tanto, es una cuestión que todavía está por resolver. No hemos visto a fecha de hoy que la inspección se esté metiendo en estos temas, pero están ahí y, por tanto, pues tenemos que ser prudentes. A lo mejor la forma de tener una red de control es pues, crear esos códigos de conducta en el que claramente dispongamos que no es posible el uso para fines particulares de estos bienes que la empresa cede a los trabajadores. Y con esto finalizaría esta parte de la sesión. Doy paso ahora a Ana Martínez, que va a hablarnos de la compensación de las BINs y las deducciones en los grupos fiscales. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaume. Vayamos al tema de la compensación de BINs, deducciones en los grupos fiscales. Ahí, antes de entrar en materia, comentar que el plan de control tributario, ese plan de control contributario que comentaba Jaume, que se publicó en el Boletín Oficial del Estado en enero de 2022, en varias ocasiones a lo largo de esas 50 páginas se comenta que la inspección va a poner el foco en los grupos fiscales, en los grupos de sociedades que tributan bajo el régimen de consolidación fiscal. Y no solo respecto a grupos fiscales grandes, sino que ahí también se pone manifiesto que resulta aconsejable poner también el foco en pequeños grupos, en grupos fiscales en los que, bueno, integrados por pocas sociedades.
También el plan de control tributario viene a decir que es importante analizar las causas y los supuestos de exclusión e inclusión de sociedades en los grupos y los efectos de esa exclusión e inclusión, y posiblemente por ello se aprobó recientemente un nuevo modelo para los pagos fraccionados. De hecho, es un modelo de pagos fraccionados, modelo 222, que por primera vez se va a utilizar en este pago fraccionado que finaliza mañana, y en concreto lo que modifican es el anexo para ese control de las inclusiones y exclusiones de entidades en el grupo fiscal. Y ya por último, el plan de control tributario también pone el foco en lo que vamos a comentar hoy: las bases imponibles negativas y las deducciones, en concreto esos créditos fiscales preconsolidación, los créditos fiscales que arrastran las sociedades en el momento de su inclusión en el grupo fiscal, y cómo pueden aplicarse esos créditos fiscales por parte del grupo. Ahí hemos querido detallar en esta diapositiva, ¿no?, lo que establece la normativa. La normativa, tenemos ahí el artículo 67 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, que regula muy bien cuáles son esos límites propios de esos créditos que arrastran las sociedades y en el momento de su inclusión en el grupo, y vienen a decir, bueno, pues esas sociedades o el grupo podrá compensar esas BINs, podrá aplicar esas deducciones con un límite adicional. Además del límite que aplica para todas las deducciones, ya sean del grupo, generadas dentro del grupo o individuales, además del límite, digo, del grupo fiscal, tenemos un límite propio que en el caso de las bases imponibles negativas nos vienen a decir el artículo 67, que es el límite que hubiera correspondido a la sociedad, es decir, el 25, 50 o 70% de la base imponible individual positiva de la propia sociedad, teniendo en cuenta, corrigiéndolo con las eliminaciones e incorporaciones que procedan. Bien. Un inciso ahí, 25, 50 o 70%. 25, 50 o 70%, ustedes ya saben que eso se aprobó con el Real Decreto Ley 3/2016, Real Decreto Ley que se aprobó en diciembre de 2016, con efectos, estos límites se introdujeron con efectos para los periodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2016. El inciso es, recordemos que esto el Departamento Contencioso Tributario al que pertenece Jaume Bonet lo tiene muy estudiado. Recordemos que ese Real Decreto Ley 3/2016 parece que tiene vicios de inconstitucionalidad, con lo que si estamos afectados por estos límites, planteémonos si nos conviene quizá impugnar nuestras declaraciones antes de que salga una sentencia del Tribunal Constitucional que limite los efectos, como ha ocurrido con la plusvalía municipal. Bien, pues digo, ese límite propio del 25, 50 o 70%, todos tenemos claro cómo funciona. Deducciones por inversiones y deducciones por actividades, pues lo mismo. Si una sociedad se incorpora en el grupo y resulta que tiene deducciones pendientes de aplicar, el grupo podrá naturalmente aprovecharse de esas deducciones, podremos aplicar esas deducciones por parte del grupo, pero se aplica un límite adicional que es el 25 o 50% de la cuota íntegra de la sociedad que hubiera generado esas deducciones, ¿no?, teniendo de nuevo en cuenta las eliminaciones e incorporaciones. Y como les decía, esas BINs individuales o esas deducciones individuales, naturalmente, también tienen que respetar el límite del 25, 50 o 70% de la base imponible positiva del grupo, en el caso de las bases imponibles negativas, o el 25 o 50% de la cuota íntegra del grupo, en el caso de las deducciones. Eso es lo que nos dice la normativa, lo que todos tenemos claro que dice la normativa. ¿Qué ocurre? Hemos tenido varias experiencias con inspección y con gestión respecto, pues, a la aplicación de esas deducciones y esas bases imponibles negativas. Hemos visto, a raíz de esas experiencias, porque nos llaman de la Oficina de Galicia, de la Oficina de Madrid, de la Oficina de Barcelona, ¿no?, en el área de conocimiento e innovación, a la que pertenecemos Jaume, Duc y yo, nos van llegando, pues esas, y a través del aplicativo que tenemos, nos van llegando esos inputs. Hemos visto que vimos, ya hace unos meses, que había una tendencia clara
en relación con la aplicación de esas deducciones y esas bases imponibles negativas. ¿Y cuál es? Pues que lo que está diciendo la inspección y gestión es que a los efectos de calcular ese límite, ahora centrémonos por ejemplo en las bases imponibles negativas, a los efectos de calcular ese límite en la base imponible negativa individual, vamos a tomar en consideración eso que les decía, el 25, 50 o 70% de la base imponible positiva de la sociedad. Pero ese límite, nos dicen, cuidado, porque puede ser consumido o debe ser consumido, esa es la interpretación que están haciendo, con las BINs del grupo fiscal, BINs generadas por el grupo fiscal, pero que procedan de la sociedad en cuestión respecto a la que estamos calculando ese límite porque tiene créditos individuales, ¿no? Quizá eso se ve más claro con un ejemplo, por eso en la siguiente diapositiva hemos querido explicarlo con el ejemplo. Supongamos que tenemos un grupo integrado por dos sociedades, para hacerlo fácil, y ese grupo tiene unas bases imponibles negativas previas de 2.200 y en ese grupo la sociedad A es un grupo integrado por A y B. La sociedad A resulta que tiene unas BINs preconsolidación individuales de 1.000 unidades. En total, las bases imponibles negativas totales son de 3.200, 2.200 del grupo, 1.000 individuales preconsolidación. De esas 2.200, un dato muy importante es que de esas 2.200 unidades monetarias de bases imponibles negativas del grupo, hay 800 que las ha generado la sociedad A. Entonces, resulta que en el ejercicio que estamos liquidando nos encontramos pues, que la sociedad A tiene una base imponible positiva previa de 2.000, la sociedad B de 3.000 y de forma que el grupo fiscal tiene una base imponible positiva previa antes de BINs de 5.000. Bien, supongamos que el límite que aplica es el 70%, porque se trata de un grupo fiscal con un importe neto de la cifra de negocios por debajo de 20 millones de euros. Entonces, ahí tenemos pues, un límite global que corresponde a aplicar, o sea que podemos aplicar un máximo de 3.500 unidades monetarias, el 70% de 5.000, en bases imponibles negativas del grupo, preconso, etc. Vale, 3.500. Como tenemos 3.200, ese límite en principio sabemos que no lo vamos a rebasar. Pero resulta que la interpretación que todo el mundo, inspección, gestión, asesores, grupos fiscales, todo el mundo hacía hasta ahora es, bueno, en el cálculo de ese artículo, de ese límite del artículo 67E de las bases imponibles, del límite de las bases imponibles negativas individuales, ahí tenemos que coger la base imponible positiva individual de la sociedad A, que es la que tiene las BINs individuales, por tanto 2.000, le aplicamos un 70%, porque es ese 70% que resulta de aplicación, porque su importe neto de la cifra de negocios es inferior a 20 millones de euros, y por tanto nos da un límite de compensación de BINs individuales de 1.400. Entonces, 1.400, resulta que esta sociedad tiene unas BINs individuales de 1.000, pues todos hubiéramos dicho, oye, pues podemos aplicar las 1.000 de bases imponibles individuales y a su vez también podemos aplicar las 2.200 unidades monetarias de BINs del grupo, porque 1.000 más 2.200 son esos 3.200 que no rebasan el importe global que comentábamos de 3.500 y a su vez las BINs individuales que estamos aplicando no exceden de los 1.400 del límite del artículo 67. Pues bien, eso nos hubiera arrojado, o nos arroja, una base imponible tras la compensación de BINs de 1.800 unidades monetarias. Con esas experiencias que hemos tenido, hemos visto que la inspección y gestión está dando una vuelta a este criterio interpretativo. ¿Y qué está considerando? Está considerando, no. Si usted, grupo, estás aplicando 2.200 unidades monetarias, de esas 2.200 unidades monetarias, estás compensando 2.200 unidades, de esas 2.200 hay 800 que proceden de la sociedad A.
Y por tanto, a los efectos de determinar ese límite en la compensación de las BINs individuales de 2.000 por el 70%, que nos daba 1.400, esos 1.400 ya se han agotado parcialmente, en concreto en 800 unidades monetarias, por las BINs que ha aplicado el grupo, BINs del grupo, que procedían de la sociedad. Por tanto, de las 1.400, si ya has compensado 800, solo te quedan 600 de límite para aprovecharlo con las BINs individuales. Por tanto, eso que nos lleva, en este caso, con esta interpretación, a aplicar 2.200 de grupo más 600, exclusivamente 600 de BINs individuales y no 1.000 como aplicábamos. Por tanto, nos lleva a una compensación de BINs de 2.800. Y por tanto, la base imponible tras la compensación de BINs ya no son 1.800, sino 2.200. Hemos tenido, digo, varias experiencias de gestión, inspección. Todas ellas han sido objeto de impugnación. Estamos ahí luchando para que la interpretación 2 no prospere, pero ¿cuál es nuestra sorpresa? Y que ya intuíamos con el plan de control tributario, porque en el plan de control tributario, esto no les he comentado, pero en el plan de control tributario había ahí una última precisión que venía a decir que el control sobre los grupos se verá potenciado con las recientes mejoras introducidas en las herramientas de liquidación y en concreto en el motor de cálculo sociedades web y el tramitador multiperiodo. El motor de cálculo, nos decía el plan de control tributario, va a significar una mejora en el control de los límites en la aplicación de los créditos fiscales preconsolidación y en el nuevo sistema de tramitación multiperiodo va a permitir agilizar estas liquidaciones pudiendo trabajar respecto a varios ejercicios. Con todo ello se reitera la importancia, dice el plan de control tributario, del control de arrastres de los créditos a aplicar en un determinado ejercicio con el objetivo de controlar la correcta compensación de BINs y resto de créditos fiscales. Con carácter previo, cuando se abrió la campaña del impuesto sobre sociedades, la Administración Tributaria en su página web colgó una nota sobre novedades de funcionamiento del formulario de declaración del modelo 220, ejercicio 2021, ayuda de cálculo, donde precisamente explicaba que se había abierto esa aplicación, ese cálculo que nos alertaba de que cuidado, que tu crédito fiscal, tu base imponible negativa, el límite, no puede exceder de esto calculándolo tal como lo hemos comentado en la interpretación 2, ¿no? Con lo que tenemos esta cuestión, sabemos ya el criterio que va a seguir la Administración Tributaria, ¿no? Con todo esto, lo que también nos preocupa naturalmente pues son los ejercicios pasados y por eso hay que luchar, ¿no? Esto puede tener mucha razonabilidad, quizá puede tenerla a nivel finalista del artículo 67, pero desde luego el literal del artículo 67 no nos lleva a esto. Bueno, bien, dicho esto, cedo la palabra a Jaume Duch, que comentará la última parte de la sesión. Perfecto, muchas gracias, Ana. Pues vamos a comentar el último apartado que hace referencia a esta campaña que está siguiendo la EAT de los últimos año y medio, 2 años, de revisión de todas las aportaciones no dinerarias de acciones que realizan las personas físicas a sus holdings personales, ¿no? Hablamos de campaña porque en el plan de control, las directrices generales del plan de control tributario, realmente ya se hace referencia a la comprobación de la posible aplicación indebida del régimen especial con ocasión de las aportaciones no dinerarias de participaciones que se hayan podido efectuar. Y hay esta mini referencia en el plan de control tributario y en la práctica lo que nos estamos encontrando en el despacho es que hemos tenido ya varias comprobaciones de este estilo. Empezaron en Valencia, pero luego en Madrid, Barcelona, Galicia, en las diferentes oficinas hemos tenido experiencia de revisiones de este tipo de operaciones que son las que a continuación vamos a contar lo que hemos visto de estas experiencias que se van repitiendo, ¿no? 5 ideas a retener, ¿no? Primero, ya se inician como comunicaciones de inspección parcial. Puede haber alguna que sea una inspección general, pero son comunicaciones ya de inspección parcial de comprobar por qué no se ha tributado por una determinada ganancia patrimonial que coincide con esa operación de aportación de acciones a una entidad.
¿no? Con lo cual, ya el mecanismo que viene habitualmente es esta revisión de este aspecto concreto, ¿no? ¿La revisión en qué consiste? Evidentemente, la revisión consiste en el análisis de esta operación. En muchos casos, pues, son operaciones de aportaciones no ordinarias especiales, aportaciones por las cuales una persona aporta acciones que tiene como mínimo del 5% en una entidad a una entidad holding, o bien operaciones también de canje de valores cualificadas por el porcentaje de aportación que recibe la entidad beneficiaria. Pero el aspecto fundamental, con lo cual ya van directos a comprobar los motivos económicos que justifican esta operación, ¿no? El procedimiento de inspección radica básicamente en justificar la motivación económica que hay detrás de esa aportación, ¿no? ¿Y qué pasa en estas inspecciones? Que en muchos casos puede ser que tengamos y que hayamos planteado consulta a la Dirección General de Tributos y que nos haya resuelto con una consulta diciendo que esta operación, pues, cumple la definición y cumple los motivos económicos válidos. O también nos podemos encontrar que hemos alegado motivos que están reiterados en varias consultas. Bien, pues la DGT, y esto también lo hemos apreciado desde hace un par de años, si miran las consultas que han resuelto de los 2 últimos años, verán que cuando habla de motivos económicos válidos, si la operación en cuestión tiene o no motivos económicos válidos, hace referencia a que los motivos alegados podrían ser válidos y remite a inspección para que lo compruebe, ¿no? Pero utiliza la palabra podrían, no son, sino podrían, ¿no? Con lo cual ahí ya da un poco de margen a la inspección para que la inspección lo revise en cada caso concreto. Y además, cuando se alegan motivos de índole personal o sucesoria, verán que la DGT en las consultas, en los antecedentes, establece qué motivos han aportado los contribuyentes, y ahí están todos, y cuando dice los que podrían ser válidos, no incluye los motivos que tienen alguna connotación personal o sucesoria, ¿no? Esto es una tendencia que utiliza la DGT en las últimas consultas y que en las inspecciones lo estamos viendo también aplicado de esta forma. Es decir, la inspección va a revisar los motivos alegados y tiene como fundamentos una serie de sentencias, pronunciamientos, o alguno de la Audiencia Nacional, alguno del TEAC, alguna sentencia también del Tribunal Supremo, en que efectivamente se analizan este tipo de operaciones y en todas ellas se niega la aplicación del régimen especial y hay una nota común en todas estas operaciones, ¿no? Básicamente son entidades que se aportan que nunca distribuían dividendos y después de la aportación a la holding hay una distribución de los dividendos a la entidad holding, ¿no? Con lo cual esta nota común con unos antecedentes específicos es la que nos estamos encontrando, que es lo que está mirando la inspección, ¿no? Se hace la aportación y a ver si se han distribuido dividendos porque tienen estos precedentes que les permiten negar la aplicación del régimen. ¿Y en base a qué niegan la aplicación del régimen? Pues básicamente, en base a estos precedentes, la inspección acaba concluyendo que al final el contribuyente lo que ha hecho es una referencia genérica a motivos económicos, pero que en el caso concreto esa referencia genérica no tiene implicaciones. No hay una mejora de ningún estilo, ¿no? Analiza con detalle, por ejemplo, se centraliza la toma de decisiones en la entidad holding. Pues lo que dice la inspección es, al final, han cambiado los accionistas, pero los administradores de las entidades operativas aportadas continúan siendo los mismos y no se ha introducido ninguna modificación, ¿no? Y así con todos los motivos que se acaban alegando, ¿no? Al final, la inspección, el argumento fundamental que utiliza es no se ha modificado con esta aportación la estructura productiva u organizativa del grupo, se han remansado dividendos, se han distribuido dividendos que están ahí y que no se han reinvertido en ninguna actividad económica. Las entidades holdings no disponen de ninguna mínima infraestructura, con lo cual, con ello, niegan la aplicación del régimen especial, ¿no? De hecho, tampoco admiten los motivos sucesorios. Muchas veces, muchos de los motivos, o algunos de los motivos que utilizábamos es aportamos una holding para que el accionariado no esté muy disperso, ¿no? Y concentrar cada estirpe en una entidad holding. Pues bien, ese motivo en sí no lo admiten como motivo económico válido porque no afecta a la estructura organizativa. Es una planificación que puede ser considerada conveniente por el contribuyente, pero no admiten como motivo económico válido.
Claro, entonces la pregunta que nos hacemos o que se pueden hacer es, bueno, ¿y qué motivo consideran válido? ¿No? Claro, si van limitando mucho el alcance, ¿cuál es el motivo económico válido? Pues la verdad es que de los pocos motivos que van aceptando como válidos, el que destaca más es cuando yo hago una aportación a una holding, que esa holding se constituya como un verdadero vehículo de inversión en actividad económica, ¿no? Si hay distribución de dividendos, que esos dividendos se reinviertan en actividad económica. Y si no se reinvierte en actividad económica, pues que se distribuyan al socio persona física, ¿no? Con lo cual, la holding no puede servir para ir acumulando liquidez a esperas de una inversión de cualquier tipo, sino que tiene que materializarlo en algún tipo de inversión concreta, ¿no? Para que lo vean rápidamente en un caso, y es un caso que ha llegado al TEAC, situación habitual, tenemos un grupo familiar que participa en varias compañías operativas, todas ellas, que realizan una actividad económica. Es habitual que no se repartan dividendos a los socios personas físicas. En este caso concreto se realizó una primera operación de canje a una holding común de todo el grupo familiar. Esta operación, en principio, no fue objeto de revisión por parte de la inspección, no hubo ninguna discusión sobre los motivos económicos de esta operación, pero el siguiente paso, y fíjense, al poco tiempo se hace una operación de aportación a una holding personal, en la que cada uno de los hijos aporta a su holding propia y el matrimonio a esa holding personal. Claro, la inspección lo que revisa y lo que ve es que ha habido posteriormente un reparto de dividendos de las sociedades operativas a la entidad holding común. Posteriormente, aquí se ha disimulado un poco más el siguiente reparto, se ha hecho un préstamo de la entidad holding común a las holdings individuales y, pues pasado un tiempo, pues se reparte el dividendo y se cancela el préstamo, ¿no? Y lo que también tiene en cuenta que esa liquidez que se ha repartido a las holdings individuales, pues se ha remansado en esas entidades sin que haya habido ninguna inversión posterior. Pues bien, en este caso, ¿no? la inspección niega la aplicación del régimen, analiza los motivos genéricos que aporta el contribuyente y dice que son demasiado genéricos, no se han concretado en nada y niega la aplicación del régimen especial, ¿no? De hecho, ¿no? Esto que estoy comentando lo pueden ver y aquí les hemos incluido pues, algunas imágenes de algún comentario que hemos visto reflejadas en las actas de inspección, ¿no? Fíjense, los motivos aducidos por el interesado consisten en generalidades, carecen de sustrato real en la operación que nos ocupa. O en otra acta, pues los hechos realmente acaecidos corroboran la veracidad y la existencia de tales motivos. En este caso es necesario también que los hechos realmente acaecidos corroboren la veracidad. Y en este caso concreto, pues como hay motivos consignados no son ciertos, determina que las consultas no sean vinculantes, ¿no? Simplemente para ir a algún caso más, pues aquí analizan pues, algún motivo concreto que aporta el contribuyente, centralización de la planificación y toma de decisiones. Y como decía antes, lo que dice la inspección es que al final son las mismas personas físicas que acaban tomando las mismas decisiones, lo que pasa que ahora no actúan individualmente, sino en representación de sus holdings, pero esto no ha aportado ninguna mejora sustancial en la estructura organizativa, ¿no? Y finalmente, fíjense en esta otra referencia que se hace en esta otra acta, dice, aunque la aportación por personas físicas de participaciones de unas sociedades operativas a otra para que los dividendos que aquellas distribuyan puedan reinvertirse en actividades de esta última puede considerarse un motivo económico válido, no existe tal motivo válido cuando no se ha mejorado la estructura empresarial y lo que se ha hecho en esta operación es remansar los dividendos en la sociedad holding que se destinan a inversiones inmobiliarias o financieras ajenas a cualquier actividad económica, ¿no? Por lo cual, en las actas ponen de manifiesto esta circunstancia que estoy indicando, que estoy comentando, ¿no? Con lo cual, ¿qué vemos? ¿En qué nos encontramos? Que al final estas operaciones son susceptibles de discusión por la inspección, tenemos que ir muy bien preparados con la motivación económica, sabiendo que motivos genéricos no van a ser aceptados, tenemos que ir a los motivos que comentaba antes o el motivo que comentaba antes de la reinversión empresarial, ¿no? Pero la siguiente pregunta que nos hacemos es, ¿y qué pasa si nos niegan la aplicación del régimen?
¿no? ¿Qué pasa si juega la cláusula antifraude, ¿no? Y desde el año 2015 tenemos una cláusula que es muy directa en este tema y dice: las actuaciones de comprobación de la administración tributaria que determinen la inaplicación total o parcial del régimen por aplicación de lo expuesto en el apartado anterior, eliminarán exclusivamente los efectos de la ventaja fiscal. Entonces, la pregunta que nos hacemos es: ¿cuál es la ventaja fiscal en estos casos, ¿no? Entonces, aquí la verdad es que las experiencias que tenemos, ha habido casos en que han dicho que la ventaja fiscal es la propia plusvalía diferida en la aportación. Si no hubiese aplicado el régimen, esa plusvalía hubiese tributado. Y en otros casos, que parece que es el que más se ajusta al nuevo criterio desde el año 2015, es que la ventaja fiscal está en aquellos dividendos que se han distribuido a las entidades holdings y que se han remansado y no se han distribuido a su vez a las personas físicas, ¿no? Parece que el criterio más razonable, y en algún caso nos lo están aplicando, es mirar qué reservas tenían las compañías operativas antes de la aportación para vincularlo a la ventaja fiscal. Con este criterio, la solución no es hacer una aportación de canje o de aportación de dinero especial, no distribuir dividendos durante 4 años y a los 4 años repartirlos, ¿no? Porque lo que parece que dice la inspección es: bueno, aquí se ha creado una vía para que los dividendos suban sin tributar, ¿no? Lo cual, en principio, bueno, la distribución de dividendos es un indicio, pero si no se han distribuido, también hay un vehículo para que esos dividendos se distribuyan y lleguen a los accionistas, ¿no? Con lo cual, en fin, parece que esta es la interpretación que podría ser más razonable del posible ataque que nos podría hacer la inspección, ¿no? Aquí lo pueden ver también en esta imagen de esta acta. Fíjense que dice: al ser los accionistas directos personas jurídicas que reúnen los requisitos del artículo 21 en lugar de las personas físicas, los dividendos repartidos evidentemente estarán exentos y no tributarán, ¿no? Se produce un diferimiento en la tributación que a tales personas físicas les hubiera correspondido en el supuesto que fueran titulares directos de las acciones, ¿no? Concurre, por tanto, en estos casos una segunda ventaja fiscal que ya se ha materializado en relación a los dividendos ya repartidos y que se podría concretar nuevamente cuando en el futuro se repartan los dividendos que hasta el momento se remansan en las reservas de la compañía, ¿no? Con lo cual, parece que la ventaja fiscal debería ir por esta vía, aunque también tenemos casos en que se ha asociado propiamente con la plusvalía diferida en el momento de la aportación. Este es un tema que evidentemente será objeto de discusión en los tribunales. De momento la situación es la que tenemos. Entendemos que debemos ser muy prudentes en este tipo de operaciones. Hay muchos casos, tenemos muchos casos encima de la mesa. La defensa ante la inspección acaba siendo bastante complicada, con lo cual, ¿no?, recomendaríamos prudencia a la hora de abordar este tipo de operaciones. Y yo, por mi parte, siendo consciente que nos hemos pasado un pelín del tiempo, bueno, me gustaría primero agradecerles su presencia y que hayan estado en este webinar. Yo creo que hay bastantes preguntas, pero por temas de tiempo, yo creo que en fin, intentaremos contestarlas, o los que hayan enviado alguna pregunta, pues intentaremos por otra vía intentar contestarla. Les emplazo a los siguientes webinars para, ¿no?, asistir y analizar estos casos o estas situaciones que seguramente serán de su interés. Y yo, por mi parte, si a Ana y a Jaume les parece, ¿no?, daríamos por concluida la sesión, ¿no?, reiterando las disculpas por el pequeño retraso en el tiempo que hemos tenido.